Donald Trump ha vuelto a la ofensiva. Ante una multitud eufórica durante uno de sus mítines más recientes, el presidente estadounidense lanzó un ataque directo contra México, reviviendo uno de los temas más controvertidos de su carrera política. México sigue siendo un problema para Estados Unidos, declaró con la voz amplificada por el sistema de sonido. El público respondió con aplausos y gritos de apoyo. Trump, siempre estratégico, sabía que hablar de inmigración y comercio internacional era una forma de movilizar a su base electoral. Pero esta vez sus palabras fueron más allá del discurso populista. Prometió medidas de extrema dureza contra México si era reelegido. Recuperemos el control de nuestra frontera. Pongamos fin a estos acuerdos comerciales injustos que benefician a México y perjudican a los trabajadores estadounidenses. Los comentarios fueron recibidos con entusiasmo por sus partidarios más acérrimos, pero al otro lado de la frontera, la reacción no se hizo esperar. Las palabras de Trump no eran mera retórica política, eran una amenaza real para la economía y la soberanía de México. Pero había un problema que el presidente aparentemente no tuvo en cuenta. México ya no era el mismo que cuando asumió el cargo en 2017. Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el país había fortalecido su economía, consolidado alianzas internacionales y expandido su influencia en la geopolítica global. Y ahora Trump estaba a punto de enfrentarse a un adversario que no se dejaba intimidar fácilmente. Sheinbaum reaccionó rápidamente. México no aceptará ser tratado como un problema por nadie. Somos un socio estratégico y cualquier intento de perjudicarnos tendrá consecuencias para los propios Estados Unidos. La respuesta de la presidenta mexicana no fue solo una defensa de su nación, fue una advertencia. Trump quería probar hasta dónde podía llegar con sus amenazas. De lo que no se dio cuenta es de que Sheinbaum estaba a punto de dar la vuelta a la tortilla por completo. Las declaraciones de Trump no tardaron en provocar un revuelo internacional. En México, políticos de diferentes ideologías condenaron la retórica agresiva del presidente estadounidense. Pero lo realmente sorprendente fue la reacción dentro del propio Estados Unidos. Los empresarios estadounidenses, especialmente los de los sectores industrial y agrícola, estaban preocupados. La razón es sencilla. México no es solo un vecino, es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Amenazar con sanciones al país no solo perjudicaría a México, sino también a millones de trabajadores y empresas estadounidenses que dependen de esta relación. Mientras Trump redoblaba su retórica, Sheinbaum optó por un enfoque estratégico. Sabía que luchar contra Trump directamente en el terreno de la retórica sería inútil. Él alimentaba la polémica y utilizaba los ataques para reforzar su base. Así que Sheinbaum cambió el enfoque del debate. No lo convertiría en una disputa emocional. Utilizaría los hechos. Pocas horas después de que las declaraciones de Trump se hicieran virales, el gobierno mexicano publicó un informe detallado sobre la relación económica entre ambos países. Las cifras eran irrefutables. México era el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China y Canadá. Las empresas estadounidenses dependían del comercio con México para mantener millones de puestos de trabajo en el país. Muchos sectores estadounidenses no podrían funcionar sin las importaciones mexicanas, entre ellos el automovilístico, el agrícola y el tecnológico. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí. Lanzó un desafío directo a Trump. Si el presidente Trump realmente cree que Estados Unidos no necesita a México, lo reto a que presente un plan realista para reemplazar nuestro comercio. Quiero ver cómo planea sostener millones de empleos estadounidenses sin los productos e insumos que provienen de México. La respuesta pilló desprevenido a Trump. La retórica agresiva que también solía utilizar ahora necesitaba ser respaldada por hechos concretos. Y eso es exactamente lo que no tenía. Cuando el presidente pasó al ataque, la narrativa empezó a cambiar. Las grandes empresas estadounidenses empezaron a pronunciarse públicamente. Ejecutivos de las industrias automotriz, agrícola y tecnológica advirtieron que cualquier intento de romper los acuerdos comerciales con México sería un desastre económico para Estados Unidos.
La presión sobre Trump crecía rápidamente. Lo que había comenzado como un ataque directo a México se estaba volviendo en su contra. Y Sheinbaum aún no había terminado. Todavía tenía una última carta que cambiaría por completo el curso de esta disputa. Sheinbaum sabía que había cambiado las tornas. Trump esperaba que sus declaraciones crearan una crisis en el gobierno mexicano, minando la confianza en el liderazgo de Sheinbaum. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Las empresas estadounidenses se volvieron contra él, demostrando que sus amenazas no solo eran irresponsables, sino también autodestructivas. Ahora Sheinbaum preparaba el golpe final. En un acto retransmitido en directo ante empresarios políticos y representantes de diversos sectores económicos, presentó un informe definitivo que desmontaba la retórica de Trump. El presidente Trump afirma que México es un problema para Estados Unidos, pero los hechos dicen lo contrario. Los hechos demuestran que México es una parte esencial de la economía estadounidense. Y entonces expuso la realidad que Trump trataba de ocultar. México era responsable de suministrar más del 40% de las piezas utilizadas para fabricar coches en EEUU. El sector agrícola estadounidense dependía en gran medida de la mano de obra mexicana para mantener su producción y sus exportaciones. El comercio entre ambos países ascendía a más de $700,000 millones al año, más que cualquier otro socio comercial de EEUU. Sheinbaum no solo demostró que las amenazas de Trump eran infundadas, demostró que su plan era inviable. Pero el presidente mexicano aún no había terminado. En un tono calmado pero firme, lanzó un nuevo desafío. Si el presidente Trump quiere romper con México, que diga a los estadounidenses cómo piensa afrontar las consecuencias económicas de esa decisión. Quiero ver su plan para reemplazar los empleos y sectores que dependen de nuestra asociación. La reacción fue instantánea. Los expertos estadounidenses empezaron a preguntarse, ¿creía Trump realmente que Estados Unidos podía permitirse romper con México? ¿O solo estaba utilizando esta retórica para complacer a su base electoral sin un plan real para hacer frente a las consecuencias? La presión sobre Trump aumentó aún más cuando los principales ejecutivos de multinacionales criticaron públicamente sus declaraciones. Necesitamos estabilidad y previsibilidad. Cualquier intento de romper los acuerdos con México pondría en peligro millones de empleos estadounidenses. El propio Partido Republicano comenzó a dividirse. Algunos congresistas conservadores, alineados con el sector económico, trataron de distanciarse de las declaraciones de Trump, argumentando que medidas extremas contra México podrían provocar una recesión en Estados Unidos. El presidente, acostumbrado a dominar los titulares, estaba ahora acorralado. Sheinbaum, en lugar de entablar una confrontación directa, desmontó a Trump con hechos. No tenía respuestas concretas para sus propios votantes y su narrativa empezaba a desmoronarse. El ataque a México se había convertido en un ataque a sí mismo. Lo que comenzó como un ataque agresivo a México se convirtió en un problema dentro del propio Partido Republicano. Las declaraciones de Sheinbaum, basadas en hechos irrefutables, desestabilizaron por completo la narrativa de Trump. La prensa estadounidense, que antes se hacía eco de sus promesas de un gobierno duro con México, ahora ha comenzado a cuestionar el impacto económico de sus amenazas. Las cifras presentadas por el presidente mexicano dejaban claro que cualquier medida extrema contra México perjudicaría a la propia economía estadounidense. Y entonces llegó el golpe final. Ante la creciente presión, destacados empresarios y figuras influyentes del sector financiero emitieron declaraciones directas en contra de las declaraciones de Trump. Romper con México no es una opción. Nuestro comercio bilateral es esencial para la economía de Israel. Pero el mayor impacto provino de los líderes de la agroindustria y la industria automotriz estadounidenses, sectores directamente dependientes de la relación con México. El OMIT, que antes era un problema aislado, se convirtió en una crisis política dentro de la campaña de Trump. Los propios aliados del presidente han empezado a exigir respuestas. El senador Mitch McConnell, uno de los principales nombres del ala tradicional de los republicanos, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente.
Necesitamos mantener unas relaciones comerciales sólidas con nuestros socios. No podemos tomar decisiones impulsivas que dañen nuestra economía. Otros políticos republicanos siguieron su ejemplo advirtiendo de que Trump estaba poniendo en peligro el apoyo empresarial. Pero Trump no podía echarse atrás. Si admitía que sus amenazas contra México eran insostenibles, debilitaría su imagen de líder firme e inquebrantable. Pero si persistía en su retórica, seguiría perdiendo aliados y apoyo comercial. Estaba atrapado en su propia trampa. Sheinbaum, en cambio, controlaba la situación. Aprovechó la oportunidad para consolidar su imagen internacional de líder pragmática y estratégica. En una nueva conferencia de prensa, subrayó que México no aceptaba amenazas y que cualquier intento de Estados Unidos de tomar represalias económicas tendría consecuencias para ambos países. No hay más espacio para la retórica vacía. El mundo ha cambiado y México no será tratado como un problema. Somos parte de la solución y cualquier líder que intente negarlo solo está dañando a su propia gente. La respuesta recibió apoyo internacional. En la Unión Europea, diplomáticos calificaron las amenazas de Trump de imprudentes y dañinas para la estabilidad global. En América Latina, otros líderes se solidarizaron con México, reforzando la necesidad de independencia económica de la región. Trump, acostumbrado a ser el centro de atención, se encuentra ahora en una posición incómoda. Sus ataques a México no solo le salieron por la culata, sino que ayudaron a Sheinbaum a hacerse aún más fuerte. Y lo peor estaba por llegar. La oposición en Estados Unidos no había terminado de presionarle. Lo que empezó como un mero discurso populista amenazaba ahora con desmoronar su propia base política. Trump no lo vio venir. Lo que empezó como un ataque calculado a México se convirtió en una crisis dentro de su propia base política. La élite empresarial estadounidense, que siempre había visto a Trump como un defensor del libre mercado, ahora lo cuestionaba abiertamente. Gigantes corporativos como Ford, General Motors y Tesla comenzaron a advertir que imponer barreras comerciales contra México tendría un severo impacto en la producción de automóviles en Estados Unidos. Ejecutivos de Wall Street criticaron las declaraciones señalando que México era un destino importante para la inversión estadounidense. Y entonces llegó el golpe definitivo. Destacadas figuras del Partido Republicano comenzaron a distanciarse. Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los principales rivales internos de Trump, aprovechó para atacarle. Hacer política exterior basada en impulsos y amenazas no es lo que Estados Unidos necesita. Nuestro país debe fortalecer las alianzas estratégicas, no destruirlas. Otros nombres de la derecha estadounidense adoptaron un tono similar. Para los republicanos tradicionalistas, Trump estaba jugando con fuego. Si continuaba con este tipo de discurso, podía perder el apoyo crucial de los empresarios e inversores que financiaron su campaña. Poco a poco, la coalición que apoyaba a Trump empezó a resquebrajarse. Y mientras esto ocurría, Sheinbaum no hizo más que ganar más fuerza. La presidenta mexicana aprovechó la crisis para reforzar su liderazgo. En un discurso transmitido a toda América Latina dejó claro que México no aceptaría intimidaciones de nadie. México no se doblegará ante las amenazas. Seguiremos fortaleciendo nuestra economía y nuestras alianzas internacionales. No seremos rehenes de discursos populistas que solo generan división. La respuesta fue aplaudida a nivel mundial. Los líderes europeos destacaron la firmeza de Sheinbaum y criticaron los ataques de Trump. Los gobiernos sudamericanos vieron la crisis como una llamada de atención que reforzaba la necesidad de reducir la dependencia económica de Estados Unidos. El juego había cambiado. Trump, que había tratado de utilizar a México como blanco fácil para reforzar su base electoral, era visto ahora como un líder impulsivo dispuesto a poner en peligro la economía estadounidense a través de la retórica política. Sheinbaum, en cambio, se consolidaba como una hábil estadista capaz de revertir una crisis y salir aún más fortalecida. Ahora lo que quedaba por ver era cuál sería el siguiente movimiento de Trump ante la creciente presión, y sobre todo, si sería capaz de recuperarse de este golpe.
La crisis política iniciada por Trump terminó de forma inesperada. Su ataque a México no solo fracasó, sino que le costó el apoyo de su propia base. Los empresarios que antes veían a Trump como un aliado, ahora lo veían como un riesgo económico. Los líderes republicanos comenzaron a reevaluar su alineamiento con el presidente, temiendo que su retórica de halcón perjudicara al partido en las próximas elecciones. Mientras tanto, Sheinbaum emergió como una líder fuerte y estratégica. El intento de desmoralizar a México le ha granjeado al presidente aún más respeto dentro y fuera del país. Nuestra economía no será rehén de ningún gobierno extranjero. Seguiremos avanzando independientemente de las amenazas. La contundente respuesta consolidó su imagen como uno de los líderes más influyentes de América Latina. Las redes sociales estuvieron dominadas por las reacciones al episodio. Los términos Trump humillado y Sheinbaum le da la vuelta a la tortilla fueron de los más comentados. Los medios internacionales comenzaron a cuestionar la viabilidad de las propuestas de Trump e incluso analistas conservadores admitieron que había cometido un error estratégico. Pero la pregunta que flotaba en el aire era aún mayor. Si Trump fue incapaz de prever las consecuencias de este ataque, ¿estaba realmente preparado para volver a liderar Estados Unidos? Su campaña había sufrido un duro golpe. Y Sheinbaum, en lugar de ser el blanco de su retórica, salió de este enfrentamiento más grande que nunca. El juego político entre Estados Unidos y México no había hecho más que empezar.